buenas a todos, bienvenidos a esta parte B o segunda parte de este capítulo 8 del libro de Lucas. Está siendo de mucha bendición. La primera parte la encuentran acá arriba, si es que se la perdieron, en mi canal de YouTube, en las pestañas que están acá arribita, y también en las plataformas de podcast. Todo el contenido, todo lo que son las epístolas generales, Paulinas, Evangelio, lo encuentran en mi canal de YouTube y también en las plataformas de podcast, Spotify, Apple Podcast, Google Podcaster, etcétera, hermanos. Recuerden, su Biblia, una libreta, lápiz para tomar apuntes y que Dios les bendiga. La madre y los hermanos de Jesús. 19, 20, 21. Entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar a él por causa de la multitud. Y se le avisó diciendo: tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Mira la respuesta de nuestro Señor. Él entonces respondiendo les dijo: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. ¿De qué está hablando nuestro Señor Jesucristo? ¿Está despreciando a su madre? No, no es que la esté despreciando. Nos está enseñando un principio. Y el principio para usted y para mí es esto, hermano. Esto tan hermoso. Esto que vivimos el día sábado, iglesia. El día sábado, para aquellos que no lo sepan, nos reunimos acá, compartimos, hicimos un asadito y pedimos al Señor, y estamos en tiempo de ayuno y oración, clamando a Dios para que nos permita tener una iglesia física para poder congregarnos en torno a su nombre y para su gloria y poder amarnos, estrecharnos, vernos, servir al Señor en una congregación física. Estamos todos los días acá, prácticamente todos los días, ¿sí? Y queremos eso, deseamos al Señor que así sea. ¿Será la voluntad de Dios o no? No lo sé. Hermano, creí, Dios quiere porque Él quiere que haya una iglesia, sí, hermano, pero se vienen tiempos difíciles. Entonces, yo no sé cuál sea el propósito de Dios o cómo se llevará a cabo esta consagración suya y mía y este congregarnos. Porque a través de estos medios hay cosas que no se pueden hacer, iglesia. No les puedo bautizar de acá. Tendría que tirarle agua a la cámara. No puedo, hermano. No podemos ser bautizados a través de esto. ¿Sí? La Santa Cena tampoco. Tal vez usted en su casa, yo en mi casa, pero no es lo mismo, iglesia. Lo que vivimos el sábado fue maravilloso. Entonces, cuando Jesucristo nos está hablando de esto, está hablando de lo que somos en Cristo Jesús. Y si usted logra entender eso, usted entiende que usted y yo somos hermanos. Sí, hermano Cris, lo que pasa es que mi familia, ¿qué le importa a su familia? Es que me hace la vida imposible. Nosotros somos su familia. Es que mi tío, ¿me está escuchando? Sí, lo que pasa es que mi abuela, ¿me está escuchando? Es que mi hermana, no, usted no me está escuchando. Yo soy su hermano. ¿Sabe cuánto hermano hay acá? 187. Tiene que estar pidiendo, mendigando el amor de aquellos que le rechazan por ser cristiano. Ahora, usted entiende el rechazo, y es que no tienen a Cristo. ¿Cuál es su responsabilidad? Mostrar el amor de Cristo. Si le rechazan sistemáticamente, usted tiene que ser sabio. La palabra dice manso, pero no menso. Usted no espere ser mejor que Dios, hermano. Si el Espíritu Santo, aun cuando usted le ha predicado, aun cuando se dicen ser cristiano, y le hace la vida imposible, ¿qué fruto hay ahí? ¿Hola? ¿Qué fruto hay ahí? Si le aborrecen, si le tienen envidia, ¿qué fruto hay ahí? Mantenga su distancia, iglesia. Usted tiene que mantener distancia. ¿Por qué? Porque no se está manifestando como tal. Uno tiene que ser sabio al momento de escuchar, al momento de obrar y ver la respuesta de aquello. Mire, Mateo 18:15 dice, contra el perdón del hermano. Si tu hermano peca contra ti, conversa con ellos. Uno tiene que darle oportunidades. Si sigue con lo mismo, delante de 2 o 3 testigos. Y luego, si sigue con lo mismo, delante de toda la congregación. Si no, tómalo por gentil y publicano. No es tu hermano. No, es que soy cristiano, tú eres mi... No, usted no me está mostrando que es mi hermano. Su forma de vivir, su forma de actuar, usted me está mostrando que usted no es hijo de Dios. Gentil y publicano, Mateo 18, del 15 en adelante, tiene que ver con aquellos que, siendo judíos, en este caso, los publicanos, oprimían a sus propios hermanos, con impuestos sobre impuestos, más que los gobernadores romanos. Y los gentiles eran gente despreciada, sucia, inmunda, así los consideraban los judíos. Entonces aquellos gentiles y publicanos eran lo peor de lo peor para aquellos.
Lo peor de lo peor. No eran hermanos. Tómalo por gentil y publicano. ¿Qué hará usted? Orar por ello. Orar por ello. Yo se lo digo con conocimiento de causa. Me duele mi corazón porque tengo supuestamente hermanos no biológicos en la fe, que se supone que son cristianos, una vida entera de cristianismo, hermanos, y me han hecho la vida imposible. Triste y lamentablemente. Y hay un desprecio, y hay un mirar feo, y hay una envidia. Yo digo, ¿de qué, hermanos? ¿De qué? No, de verdad que no entiendo. Demonios simplemente. Por sus frutos los conoceréis. Y créanme que uno tiene que dar la oportunidad. Ahora, hay perdón en mi corazón, por supuesto, 70 veces 7. Pero eso no significa que hoy voy de amiguis por la vida. Entonces, si a usted le han dañado, usted perdone, sane su corazón y mantenga distancia. ¿Para qué? Para que, número 1, restituyan, número 2, realmente muestren que están arrepentidos. Si no están arrepentidos, escuche, el mismo fruto, por sus frutos los conoceréis. Van a volver a caer en lo mismo. Cuando usted ve que caen en lo mismo, usted ya sabe la respuesta. Pero entiendo, usted y yo somos familia, dice la palabra. Iglesia, somos familia. Entonces, cuando usted tenga un problema, ¿a quién va a ir? A su familia. ¿Qué dice nuestro Señor Jesucristo? Está con sus discípulos, les dice, he aquí mi madre y mis hermanos. No está despreciando a su madre y a sus hermanos que están afuera, sino que está diciendo nosotros todos somos hermanos, porque somos hijos del mismo Padre. Y nos amamos, y nos soportamos, y nos aguantamos, como toda familia. Mire, usted se llevará mejor con unos que con otros. Sí, a otro hermano, la hermana es como que de pronto un poquito, sí, está bien, no pasa nada, pero usted la aguanta. Sí, pues. Su hermano, su hermana. Y ahí estamos. Del 22, continúo. Jesús calma la tempestad. Aconteció que un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago, y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió. Y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y despertaron, diciendo, Maestro, Maestro, que perecemos. Desesperados, hermano. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. En Mateo dice grande bonanza. Esto es hasta el 25. Y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaron, y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún los vientos y las aguas manda y lo obedecen? ¿Qué mensaje podemos rescatar de acá, hermano? Cristo está en nuestra barca, el Señor está en nuestra casa, volvemos a lo mismo. ¿Cómo saber, hermano, si Cristo está en la barca? ¿Cómo saber si realmente es el Señor el que está en la barca con nosotros? Porque mire, usted se puede desesperar, usted se puede angustiar, usted puede tener pavor por esta tempestad que usted está viviendo. Pero yo lo he recordado un montón de ocasiones. Nosotros no vivimos por condición, sino por posición. Su condición es esta, una tormenta, y la barca parece que se va a quebrar en dos. Pero su posición es ser hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Su posición es coheredero juntamente con Cristo. Su posición es que como somos embajadores de Cristo, como cada embajador de una nación en la cual está representando a su país, tiene ciertos beneficios, también los tenemos usted y yo. Pero cuando entendemos que Cristo está en la barca, aprendemos a descansar en Él. Aprendemos a confiar en Él. Cuando Cristo está en la barca, iglesia, entendemos que es Él quien tiene el control. Ni usted ni yo. Entonces, ¿qué hay que hacer, hermano Cris? Confiar en Él. Depender de Él. Descansar en Él. Por eso dice la palabra, por nada estéis afanosos. Todas nuestras oraciones, todas nuestras peticiones, todos nuestros proyectos, afanes, angustias, tristeza, dejársela al Señor con toda oración y ruego y súplica, con acción de gracia. Con acción de gracia. Cristo está en nuestra barca. O la pregunta es, ¿Cristo está en nuestra barca? ¿Es Cristo el centro de nuestro hogar? ¿Son nuestras casas casas de oración? Iglesia, no le sirve de nada ir a su congregación local, congregarse, si Cristo no está en su casa. Si usted no está haciendo de su casa una casa de oración, si no está reflejando ese Cristo en su esposa, en sus hijos. Es tremendamente importante eso. Cuando hay un caos en la casa es porque Cristo no está siendo el primer lugar en nuestros hogares y nuestras casas tienen que ser casas de oración. Es tiempo, iglesia, de cortar los anatemas de nuestros hogares.
Es tiempo de empezar a podar las cosas en nuestra vida, en nuestros hogares. Aquellas cosas que están drenando la unción. Aquellas cosas que están quitando la posibilidad de que haya buen fruto en nuestro hogar. En nuestras familias. Es tiempo de sanidad. Es tiempo de curación. Por eso englobé de alguna manera, y se los dije a un principio, este capítulo 8 tiene que ver con sanidad, tiene que ver con curación. Tiene que ver con todo aquello que el Señor nos va a ir manifestando también a lo largo de este capítulo. Pero también abarcaremos muchas otras cosas que tienen que ver con nuestra obra en Cristo Jesús. ¿Sí? Lo venimos viendo los títulos. Mujeres que sirven a Jesús, ¿cómo le servían? Mujeres endemoniadas, mujeres que habían sido atormentadas, que hoy día sirven al Señor. Luego la palabra del sembrador, aquella palabra que fue sembrada en buena tierra o que los afanes de la vida, ¿sí? Como es sembrada la palabra en usted y en mí. Luego, nada que es oculto es manifestado, como somos luz en nuestros hogares. De ahí le di un tips de cómo empezar a trabajar en sus casas, en sus hogares. Hermanos, ¿es el Señor en nuestra barca? ¿Está Cristo en nuestra barca, en nuestro hogar, en nuestra casa? El endemoniado de Gadareno, desde el 26 al 39. Lucas 8:26. Y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. El endemoniado, al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Nótese que este demonio sabe la identidad, tiene la revelación de quién es Jesucristo. Jesús, Hijo del Altísimo. Le conoce perfectamente. Te ruego que no me atormentes. ¿Dónde fue hoy día, que no sé si fue un video o un live en TikTok viendo, donde un varón decía que todos los creyentes tienen al Espíritu Santo? Hermano, y acá podemos ver un endemoniado donde creen y tiemblan. Digo, ¿este endemoniado tenía el Espíritu Santo? No, porque son los demonios hablando. ¿Por qué lo menciono? Porque hay muchos que andan por ahí diciendo, pensando que son creyentes. Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Por eso es importante entender, iglesia, es tremendamente importante entender a través de la luz de la palabra y a través de nuestros frutos si realmente somos hijos de Dios. Pero ¿sabe cuánta gente engañada anda por ahí pensando que realmente son cristianos? Y viven una vida en placeres, en deleite, en pecado, practicando pecado. Hermano, hay delincuentes que salen a delinquir, porque para ellos es su trabajo, y se confiesan al Señor y le piden a Dios dirección y guía. Señor, ayúdame en mi trabajo. Y van a delinquir, hermano. A robar, a asaltar. Algunos hasta se persignan. Te ruego que no me atormentes, dice. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él. Y le ataban con cadenas. Escucha esto. Y le ataban con cadenas y grillos en sus pies, pero rompiendo las cadenas, era impelido por el demonio de los desiertos. Impelido, está bien dicho. Acá podemos ver algo, hermanos. Miren, esto tiene que ver con demoniología. ¿Sí? Jehová reprenda todo esto espíritu inmundo, en el nombre de Jesús. Hay demonios que lo que hacen, algunos demonios, que lo que hacen de las personas. A ver, ¿cómo empieza todo esto? Esto es por abrir portales, como se dice, como por ejemplo, esto juego de la Ouija, esto hacer de brujería, hechicería, a través del tarot,
a través del horóscopo y todo este tipo de cosas tienen que ver con la brujería y la hechicería, ¿sí? Por eso a la mañana veíamos testimonio un poco, de ahí usted puede entender el por qué, de alguna manera, sí, estos ataques. Bueno, cuando usted empieza a visitar de alguna manera este tipo de cosas, o una persona empieza a buscar aquello, ¿sí? Aquello oculto, esto es tiniebla, hermano, esto es pecado, a Dios no le gusta, a Dios no le agrada. Y empieza poco a poco, cada vez sí va a empezar a sentir como una voz de que la trae. Y va a empezar a indagar y a profundizar cosas mucho más oscuras, mucho más oscuras, cada vez más. Y a la vez también lo va a ir llevando a pecado, porque anda en la carne. Sí, va a querer saber más y cada vez más pecado. Entonces, el anhelo de un demonio, y lo vamos a ver a continuación, el anhelo de los demonios, como son espíritu y no tienen cuerpo, es someter la voluntad de la persona para poseer ese cuerpo. No van a poder hacerlo hasta cuando le someta y la persona haga de esos demonios su señor. ¿Por qué? Porque hacemos de un señor cuando entregamos nuestra voluntad a aquel señor. Por eso la palabra dice que no podemos servir a dos señores. Al Dios de Mamón, que son las riquezas y todo aquello que es el dinero, que es la raíz de todo el mal, el amor al dinero, o a nuestro Dios. No podemos servir a dos señores. Por consecuencia, con respecto a los demonios ocurre lo mismo. Cada vez que usted está pecando, ¿qué está haciendo? Está cediendo la autoridad. ¿Qué hizo el huerto de Adán y Eva? Adán y Eva entregaron autoridad a Satanás. Una autoridad que tenía el hombre de sojuzgar la tierra. Y ya no la tiene. Por eso Juan llora en Apocalipsis. Ahora la autoridad la tiene nuestro Señor Jesucristo al vencer en la cruz a Satanás. Ahora Él está bajo nuestros pies mientras nosotros nos sometamos a Dios. Pero si usted está pecando, usted hace este tipo de cosas, ¿usted qué está mostrando? ¿Quién es su Señor? Por eso un cristiano, un hijo de Dios, no practica pecado. Porque usted está mostrando que usted no es hijo de Dios. Porque no está en medio de la voluntad de Dios, sino está en la voluntad de la carne. ¿Y quien obra la carne? El pecado. ¿Y qué cosecha? ¿Qué está sembrando? ¿Sí? ¿Qué va a cosechar? Corrupción, juicio, condenación. ¿Me explico? Entonces cuando esas personas empiezan a vivir, ¿sí? Esto que lo espiritual, que de pronto sienten que son pensamientos de ellos, no son de ellos, son demonios, iglesia. Que en lo espiritual hay una conexión ahí en lo almático, que en nuestro pensamiento, recuerden, somos cuerpo, alma y espíritu. Cuerpo es este envase, el cual nuestros oídos, nuestro olfato, nuestra visión, nuestro gusto, nuestro tacto son nuestros sentidos en este cuerpo. Pero hay otras cosas que trascienden mucho más allá, que tienen que ver con lo espiritual. Pero la conexión entre el cuerpo está el alma, que en nuestro pensamiento, en nuestra conciencia, en nuestro corazón, en nuestra alma, somos almáticos. Ahí vienen nuestras emociones, nuestro sentir. ¿Sí? El cuerpo va a palpar y tocar, nada más. Pero para sentir esto y las texturas y todo aquello, está en lo almático. Ese es el alma. El alma es eterna. El cuerpo perece y se lo come los gusanos. Y el espíritu es el aliento de vida del Padre. Pero en lo espiritual nosotros percibimos lo espiritual. Ahora, ¿cómo lo codificamos? Para que usted entienda, a través de lo almático. Aquellos que dicen, no, Dios habla audiblemente, sí que hay aquellos que han sentido una voz de Dios audiblemente, aquellos que de pronto dicen, hermano, estoy llorando y siento un olor grato y nadie más lo siente y yo solamente lo siento, es porque lo espiritual trasciende lo físico, iglesia. Trasciende lo físico, trasciende lo almático, su conciencia, ¿Cómo me explica usted que cuando usted entra a un lugar, de pronto estamos todos ahí, jajaja, y usted discierne algo entre su familia, entre sus compañeros, y empieza a sentir cosas o empieza a ver, a tener visiones? ¿Cómo explica eso? Eso es espiritual y eso se conecta con lo almático. Entonces, cuando usted empieza a doblegarse, entregando su voluntad a estos demonios, termina siendo poseído. Es una de las instancias finales. Y hay demonios que terminan por acabar, ¿sí?, prácticamente el cuerpo, la voluntad de una persona, llevándola, básicamente, la atormentan tanto que terminan casi llevándola al suicidio. La voluntad de los demonios sometiéndolas cada vez más, pero que lleguen al punto de que estén ahí, pero que no se suiciden. ¿Por qué? Porque saben que pierden el cuerpo y pierden la posesión. Por eso toman posesión de su cuerpo. Pero sin embargo, hay otros demonios que traen otros conocimientos más elevados y poderes, ¿sí?, que tienen la hechicería y la brujería.
Lo tienen. Jehová les reprenda, hermano. ¿Sí? Por eso, y escuche, se lo he dicho hasta el cansancio, iglesia, en una congregación no solo hay cristianos. Hay gente que cree ser cristiana. Hay gente que está camino a ser cristiana, que van de visita, que no son cristianos y tal vez en algún momento recibirán al Señor en su corazón. ¿Sí? O incluso aquellos que son brujo y bruja, hechicero, agorero, que van a destruir la obra de Dios, que están ahí con una misión. Hay brujos que van a las congregaciones a que echen fuera a sus demonios. Pero hermano, ¿de qué me está hablando? ¿Sí? ¿Qué dice la palabra? Dice la palabra que cuando echan fuera a los demonios, estos vagan por lugares vacíos, ¿sí? Buscando, y luego vienen con 7 peores, ¿o no? Sí, y hay brujos que lo que desean es fortalecerse espiritualmente con más demonios para tener más poder. Iglesia, aunque usted no lo crea, de replay, esto es real. Esto es real. Escuche, esto pareciera que son fantasía y que la realidad en muchas ocasiones supera la ficción, pero es así. Entonces por eso la palabra nos alerta y nos dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Cómo uno tiene que estar atento a toda circunstancia, a cualquier situación que está pasando en casa? Cuando digo casa me refiero a la casa del Señor, ¿sí? A la iglesia. Estar atento a cualquier situación. Acá hay una fuerza descomunal, es algo sobrenatural lo que está viviendo. Hermano, si la palabra acá describe que la ataban con cadenas y grillos o grilletes en su mano, en sus pies, pero rompiendo las cadenas, dígame si eso no es sobrenatural. Por supuesto que sí. Era impelido por el demonio a los desiertos. Era llevado a estos lugares desiertos. Arrastraba a lugares solitarios. ¿Ve? Y él le preguntó a Jesús, ¿cómo te llamas? Y él dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Legión, hermano, se estima que legión corresponde a una compañía de soldados de 6.000 hombres con respecto a los romanos. 6.000 hombres. ¿Puede entender que él se llamaba Legión? Que no había un nombre en particular de algún demonio de ellos porque tienen nombre, sino que se llamaban Legión porque habían 6.000 demonios en él. La locura que había, esto es hasta el 39. Y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Hermano Cris, ¿dónde está el abismo? En las profundidades del mar. En lo más profundo del mar. Ahí está el abismo. Hermano Cris, ¿dónde dice eso? Bueno, la palabra lo dice. En algún momento lo profundizaremos en ello y lo estudiaremos. Si usted me pregunta a mí, a lo mejor no digo nada. 32. Había allí un hato de cerdo, de muchos cerdos. Un hato significa mucho cerdo. Que pasían en el monte y le rogaron que los dejase entrar en ellos y les dio permiso. Posesión demoníaca sobre animales. No solo sobre cerdos, sino también sobre los gatos. Por eso las brujas se ven con gatos. Y hay transformación física. Hay estos viajes astrales, espirituales, a través de estos animales. Todo esto es real, iglesia. Y le rogaron que los dejase entrar en ellos y les dio permiso. Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. ¿Qué había en ellos? Este espíritu de suicidio. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron. Y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos. Y salieron a ver lo que había sucedido y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentados a los pies de Jesús, vestido, recuerdan que estaba desnudo, sí, ahora está vestido, y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. 36. Y los que habían visto le contaron cómo había sido salvado el endemoniado. 37. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos
pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Le rechazaron. Y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase entrar con él. Pero Jesús le despidió diciendo: vuelve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. El común denominador, hermano, de una vida restaurada, transformada, es ¿qué? Predicación. La pregunta es, ¿usted y yo vivimos agradecidos? ¿Servimos al Señor agradecidos? ¿Predicamos de nuestro Señor Jesucristo? Que es un Dios que restaura, que es un Dios que transforma, que es un Dios que sana, que es un Dios que cura, que es un Dios sobrenatural y que puede transformar la vida de su familia. ¿Servimos al Señor así? ¿Qué hizo este endemoniado? Ex-endemoniado. A predicar de nuestro Señor Jesucristo. Cambio pantalla por acá y seguimos, hermanos, con lo que es el último título de este capítulo 8, que tiene que ver con sanidad, con curación, ¿sí? De alguna manera, con la obra. La hija de Jairo, la mujer que le tocó el manto de Jesús. Este es el último título. Se extiende desde el 40 hasta el 56.000. 8:40. Lucas 8:40. Bingo. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, dice, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una única hija, como de 12 años, que se estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Y al instante se detuvo el flujo de sangre. Hermano, el problema acá no era solo la aflicción de esta situación, que es tremenda. Imagínense lo que significa estar perdiendo sangre constantemente, el decaimiento, la debilidad y lo que es peor aún, iglesia. Porque mire, usted puede estar enfermo, pero a la vez recibir el rechazo de la ciudadanía porque era considerada inmunda, es el quebranto más grande que puede tener. Y ella se le acerca por detrás y toca el manto de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Entendiendo que hay una multitud a su alrededor, agolpada a él. Y ella va y toca el manto, iglesia. Ni siquiera su cuerpo, toca su capa, su manto. ¿Quién es el que me ha tocado? Dice en este versículo 45. Y negando todo, dijo Pedro, y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y te oprime, y dice: ¿quién es el que me ha tocado? Señor, esto es imposible entenderlo. ¿Quién te ha tocado? O sea, están todos tocándote. Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. ¿Se entiende esto? Hermano, esto lo espiritual lo entenderán. Este poder que sale, Jesús lo sintió. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz. ¿Qué le salvó? La fe. ¿Por qué si no hizo ni una confesión? ¿Por qué si no se ha bautizado? ¿Por qué si no se ha congregado en ninguna iglesia? ¿Por qué si no ha exclamado nada? Usted puede hacer todas las oraciones que quiera, usted puede ir a todas las congregaciones que quiera, usted puede saber toda la palabra que usted quiera. Pero se apartaron porque no eran de nosotros. ¿Cuántos años caminó Judas con nuestro Señor Jesucristo? 3. ¿Obró milagro, no? Sí, claro, pues si lo mandaron de 2 en 2. En ningún momento la palabra dice que él no hizo milagro. En ningún lugar.
3 años caminó junto al maestro. Y no todo el que me diga Señor, Señor, sino el que hace la voluntad del Padre. ¿Qué tiene que ver con eso? Con nuestro corazón, iglesia. Con el creer. Es el que nos llama y tenemos que creer. Y ella tenía fe y en su corazón creía. Por eso los del Antiguo Testamento fueron salvos. ¿Por qué? Por la fe. Por la fe al mandato y la ordenanza, no por las obras. Ninguno fue salvo por las obras. ¿David fue salvo? Sí. ¿Y qué hizo? ¿Acaso no fue un pecador? Sí. ¿Y tenía a Cristo en su corazón? No, si Cristo fue mucho después. Abraham, sí. Y le fue contado por justicia, ¿qué? Su fe. Entonces, ¿de qué trata nuestra vida? De nuestro corazón. Iglesia, todo trata de nuestro corazón. Siempre va a tratar de nuestro corazón. Y Dios pesa nuestros corazones. Estaba hablando aún cuando vino uno de las casas del principal de la sinagoga a decirle, de Jairo, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo Jesús le respondió, no temas, cree solamente y serás salva. Entrando en la casa, no dejó entrar consigo a nadie, sino a Pedro, Jacobo, a Juan. Siempre, hermano, siempre he destacado Pedro, Jacobo o Santiago y Juan, siempre estos tres. En la transfiguración también los mismos tres. Y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo, no lloréis, no lloren, no está muerta, sino que duerme. Hermano, duerme no solo porque ella había muerto recién, sino es el común denominador de todos aquellos que mueren. Un cristiano, no muere, duerme. No, hermano Cris, lo que pasa es que el hermano falleció, está en los brazos del Señor. ¿Quién le dice eso a usted? Dígame dónde dice la palabra eso. Si toda la palabra siempre dice que cuando alguien muere, duerme. Hermano, no va a condenación, los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Qué dice en Daniel 12? Esto lo he oído en muchas ocasiones. Esto lo hago principalmente por amor al nuevito. Saben, iglesia amada, que siempre hay gente nueva por acá. El tiempo del fin, capítulo 12 de Daniel. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna. Y ahí está Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, del 13 en adelante, para vida eterna, y otros para vergüenza y confusión perpetua. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Y otros para vergüenza eterna. Entonces, ¿habrá otra resurrección? Sí, Señor. No lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. ¿Quiénes se burlaban? ¿Quiénes se burlaban? Los padres. Iglesia, si cuando entra no dejó entrar a nadie, sino los padres, Pedro, Jacobo y Juan. ¿Cuánto habían? 3, sus discípulos. Él, los 2 papás y la niña. ¿Quiénes se estaban burlando de él? No creo que sus discípulos. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. En Mateo, si mal no recuerdo, Talita Cumi, ¿sí? Entonces su espíritu volvió. ¿Qué había salido de ella? ¿El alma? No. ¿Qué dice? El espíritu. Porque ¿qué había salido? Que vuelva el aliento de vida. E inmediatamente se levantó y él mandó que se le diese de comer. ¿Por qué se le mandó que se le diese de comer, iglesia? Quiero decirle algo. Esto es un común denominador. ¿Y por qué la importancia en nuestra vida? Aquellos que me preguntan, hermano Cris, aquí Daniel, el ayuno de Daniel. Escuche, cuando hay ayunos que tienen que ver con liberación, porque hay amén. Cuando hay ayunos que oramos al Señor por situaciones con las cuales estamos orando constantemente estos días, que tiene que ver con buscar el favor de Dios, el respaldo de Dios para la obra que queremos hacer, y buscar el favor de Dios para la iglesia física,
para congregarnos, hermano, son cosas que tienen que ver con el favor de Dios. Cuando oramos por un hermano, por una hermana, por su situación, ¿sí? Pero cuando nosotros vamos a hacer alguna liberación, cuando vamos a alguna casa, hay una preparación que los ancianos tienen que tener. Los ancianos, los ministros, ¿sí? Los pastores. Tiene que haber una preparación fuerte espiritualmente. Y esa preparación fuerte tiene que ver con un ayuno. Esa preparación idealmente ojalá sea con un ayuno de la que hace Daniel. Cuando alguno me ha preguntado el ayuno de Daniel, yo normalmente no tomo esto. Este es otro nivel espiritual, son niveles espirituales mucho más profundos. Estaba dubitativo si es que lo entregaba o no, siento del Señor a entregarlo, y tiene que ver con, ¿por qué Daniel ayunaba comiendo solo legumbre? ¿Se ha preguntado usted por eso? Cuando no quiso degustar ningún manjar, ninguna cosa, ninguna exquisitez, no, solo legumbre. ¿Qué tiene la legumbre? Proteínas. Las proteínas a nuestro cuerpo son tremendamente importantes, muy importantes. Cuando usted hace un ayuno de solo proteínas, usted tiene un fortalecimiento. Fíjense que los profetas se debilitaban muy grandemente cuando vivían en el proceso de profecía, porque están trabajando en lo espiritual. Ahora quiero darle la respuesta al por qué yo tuve este dolor de cabeza muy fuerte hoy día, hermano, muy fuerte, porque venimos ayunando y porque en la mañana tocamos temas que tienen que ver con esto. Son temas muy fuertes, el tema de los demonios y todo ese tipo de cosas. Entonces, cuando se vaya a hacer un trabajo espiritual de posesión demoníaca, de pronto espíritu inmundo, alguna casa, ¿sí? A orar en algún lugar o por alguna persona, idealmente tiene que haber una preparación de ayuno e idealmente de proteínas. Fíjese que no recuerdo qué profeta, podemos buscarlo. No lo voy a buscar, hermano, ustedes me lo buscarán, se lo agradecería, iglesia. No sé si fue Elías, no recuerdo qué, mi memoria, que fue alimentado donde los cuervos traían comida, ¿sí? Le traían carne. Ustedes me ayudarán en el chat de iglesia. ¿Por qué? Porque ahí hay un misterio que tiene que ver con la proteína. ¿Por qué? Yo les he enseñado, todo lo espiritual trasciende a lo natural. A lo natural tiene que ver con esto físico. Y todo lo físico también trasciende a lo espiritual. Por eso el ayuno y la abstención de alimentos durante cierta cantidad de horas hace que usted se debilite en la carne para fortalecer el espíritu. Porque usted debilita la carne y fortalece el espíritu. Usted no puede fortalecer la carne y fortalecer el espíritu, porque una cosa es contraria a la otra. Pero cuando hace el ayuno de Daniel, usted está fortaleciendo físicamente para vivir situaciones espirituales fuertes, donde a la vez de prepararse biológicamente, también una preparación espiritual en una dirección. Por eso Jesucristo en un momento dice que ante la poca falta de fe de ellos, dice, este género no sale sino con ayuno y oración. Hermano, estamos hablando de otros niveles espirituales mucho más tremendos, de cosas que son mucho más profundas. ¿Por qué estaba dubitativo en entregárselo? Porque no quiero que usted ande por la vida haciendo este tipo de cosas. Por favor, no lo haga. Si usted no es anciano, no lo haga. Si usted es nuevo, usted es neófito de la fe, conságrese, busque al Señor y haga las cosas que están en su nivel espiritual. Porque si usted quiere ir más allá, va a ocurrir lo que pasó en Hechos, que donde aquellos fueron a exorcizar, a echar fuera demonio de un endemoniado, y nombran a Pablo, nombran a Jesús, y el demonio hace estrago con ellos. Dice, a Pablo conocemos, a Jesús conocemos, pero ustedes quiénes son, y se abalanzan sobre ellos. Entonces hay que tener mucha precaución con esto, hermano. Sí, la palabra dice, mayor es el que está en mí y el Espíritu Santo está con nosotros, pero también hay que tener precaución. No por nada la palabra dice que los ancianos van y vayan a poner mano sobre los enfermos. No dice un neófito, no dice cualquiera, no, porque hay que tener conocimiento. ¿Sí? Tenemos la cobertura de Dios, que yo tengo la cobertura de mi pastor. ¿Qué cobertura de mi pastor ni qué 8 cuartos? Somos hijos del Señor. Pero usted, si es neófito, nuevo en la fe, pequeñito, no lo haga. ¿Sí? Dudaba de querer entregar este mensaje, no lo había hecho en otras ocasiones, sentía hacerlo el Señor, un poco porque hemos abordado esto, sentía el Señor entregárselo. Para aquellos que nadie habían estado preguntando con respecto al ayuno de Daniel. Y dice, y él lo mandó a que se le diese de comer, para que haya fortalecimiento. Y sus padres estaban atónitos. Pero Jesús les mandó a que nadie dijese lo que había sucedido. Y ahí termina este 56. Iglesia, hay situaciones que van mucho más allá de la comprensión de lo natural. Dios es sobrenatural y hay cosas que trascienden. Ahora un espiritual entenderá estas cosas. Usted no la entiende, usted no las cree, no pasa nada, tranquilo. No, es que, tranquilo, sí. La Biblia es el canon cerrado, perfecto, palabra, y todo tiene que ser pesado a través de ella. Pero un espiritual va a entender las cosas del espíritu. Elías anuncia gran sequía, dice mi esposita, me la escribe por acá por WhatsApp.
Ahora viene Elías, el de Tisbé, de Galaad. ¿Dónde está esto, mi amor? Se lo agradecería. Porque me ponen los versículos, pero no el libro. Tan cierto como que vive el Señor, Dios de Israel, a quien yo sirvo. Te aseguro que no habrá rocío ni lluvia en los próximos años hasta que yo lo ordene. Y luego Elías es alimentado por los cuervos. Entonces la palabra del Señor vino a Elías y dio este mensaje. Sal de aquí hacia el oriente y escóndete en el arroyo de Kerit, al este del Jordán. 4. Beberás aguas del arroyo y yo ordené a los cuervos para que te den de comer allí. Así Elías fue al arroyo de Kerit, al este del Jordán, y allí permaneció conforme a la palabra del Señor. Porque por la mañana los cuervos le daban pan y carne y bebía agua del arroyo. Primera de Reyes, capítulo 17. Gracias, mi hermana Daniela. También me dio un spoiler por acá. Mi esposita y mi hermanita Daniela. Muchas gracias. Muchas gracias, mi hermana. Hija, puede abrir chat. Hermanos, dudas, preguntas, consultas, estoy a su servicio. Y es así como finaliza este tremendo capítulo de Lucas 8, que tiene que ver con sanidad, tiene que ver con restauración. Tocamos varios temas acá en este capítulo 8. Fue de mucha bendición. Espero que haya sido de bendición. Si fue así, por favor, síganme a través de mis redes sociales. Déjenme su comentario también a través de YouTube o en los comentarios, tal vez en algunas redes sociales como podcast, que también lo permite, Spotify, entre otras. Y síganme. Recuerden, en vivo, en directo, a través de redes sociales, Instagram, TikTok, Facebook y YouTube, a las 8 de la mañana y 21:15 de las tardes, prácticamente todos los días. Les esperamos que tengan un precioso día. Hasta luego. Chao, chao.